grabar. Ya. Ya chicos, estamos en la etapa 6, diré en el tema 6, en la etapa de planificación, la etapa en la que se empieza cualquier auditoría, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para saber qué vamos a auditar, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocer a la entidad, vamos a hacer un análisis de la valoración de los riesgos. Ahora vamos a analizar el riesgo de fraude. ¿Qué es este riesgo de fraude? El riesgo de fraude, chicos, es el tipo de riesgo en el que, para empezar, tenemos que diferenciar cómo se diferencia, cuál es el concepto que se maneja de fraude. En acá tenemos que entender que el fraude, a diferencia de un error, es, ¿cuál es la diferencia entre un fraude y un error? La diferencia es la intención. Entonces, cuando encontremos errores en la empresa en la que vayamos a hacer auditoría, pueden ocurrir, ¿cómo se diría? Puede ocurrir temas en los que vamos a encontrar errores, pero pueden ser errores involuntarios, pueden ser volteos de números, puede ser, no sé, problemas del sistema, cualquier situación, ¿ya? Cualquier situación y que pueden ocurrir porque son errores, cualquier persona se puede equivocar. Y el otro tema en el que nosotros podemos encontrar algún tipo de error está en que pueden ser fraudes. ¿Cuál es la diferencia en la intención? Cuando existen o cuando vamos a encontrar errores en las empresas a las que vayamos a auditar, tenemos que ver si es que estos han sido intencionalmente o si es que no ha habido intención al momento de hacerse. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver si es que hay riesgo de fraude. El riesgo de fraude surge de que tenemos que entender el concepto de fraude. El fraude es un hecho intencional. Es un hecho intencional en el cual una persona o un grupo de personas busca beneficiarse, ¿ya? Entonces, cuando alguien se quiere beneficiar o cuando varias personas se quieren beneficiar sobre alguna situación, entonces es que pueden ocurrir o ha habido fraudes, ¿ya? En acá, ¿qué dice acá? Ta, 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 ta. Para el auditor es importante identificar la información financiera fraudulenta y la malversación de activos. ¿Qué es la información financiera fraudulenta? La información financiera fraudulenta se refiere a que puede haber una manipulación, puede haber falsificación o puede haber alteración de los documentos, ¿no? Los documentos se pueden manipular, se pueden falsificar, se pueden alterar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Un tipo de procedimiento que realizamos nosotros cuando hacemos auditoría. Resulta que, por ejemplo, cuando se hace la auditoría y la revisión de los files de personal, estoy hablando en el sector público, existe el problema de que muchas veces existen personas que adquieren un título universitario, pero nunca han ido a la universidad o se han comprado los títulos, ¿ya? Acá lo que hay que hacer, el tipo de procedimiento va a variar de acuerdo a la experiencia y al criterio del auditor. Pero yo les pregunto, chicos, ¿ustedes cómo pueden saber que se está haciendo, ¿cómo se diría? Que, ¿cómo pueden saber ustedes que una persona ha realizado, ¿cómo se diría? Que el título universitario de una persona es o no es real o no es verdadero. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo pueden verificar eso? ¿Qué se les ocurre ahorita para poder verificar el título de universitario de una persona? ¿Se les ocurre algún procedimiento? Aló, Licen, buenas noches. Marilyn le habla. Hola Marilyn. Le cuento que en mi oficina ha habido muchos casos que había títulos sospechosos, ¿no? Porque en los files no se encontraba una copia legalizada como tal, solamente una copia simple. Ya, Entonces, en el caso de la oficina, sin que haya auditoría para poder subsanar en caso de que llegue alguna auditoría de la Contraloría de algún otro lado, hemos solicitado las certificaciones a las universidades. súper. Ujú. Entonces, lo que ustedes han hecho es preguntar a la universidad si la persona que,
está mostrando el título de esa universidad, ha estudiado de verdad ahí, por ejemplo. Exacto. Es un Y le cuento procedimiento, que en muchos casos que nos han dicho que no eran inexistentes, sí, sí, y y hemos eso lo han tenido hecho que dentro de la decir, unidad, dentro de su institución, así, ustedes voluntariamente o el auditor interno ha recomendado o en transparencia han identificado, ¿cómo han hecho eso? no, le comento que justo nos indicaron que iba a venir auditoría de la Contraloría y de la ASUS y del Ministerio de Salud. Ya. Entonces ya recursos humanos han ido viendo Ah, ya, los de recursos humanos han sido algunas, los que han, ¿cómo se dice? Circularizado para que hagan la sí, revisión, todo eso. antes de, Ah, ya, ya. hemos adelantado, creo, y más bien nos ha salido rápido. Las certificaciones han salido en algún caso que sí, en otras que no. En el caso de las que no, les han iniciado proceso administrativo y algún personal ha decidido retirarse. Ah, está genial. Entonces, ahí chicos tienen un procedimiento, lo que se puede, lo que uno de los procedimientos más efectivos que se hacen es la circularización con las universidades, ¿no? Se manda a la universidad una nota preguntando si la persona que está mostrando el título de verdad ha estudiado en esa universidad y la universidad responde porque la universidad tiene sus registros, ¿no? Otros procedimientos que nosotros sabemos hacer cuando sabemos estar dentro de la entidad antes de, ¿cómo se diría? Antes, o sea, cuando estás en la comisión revisando los documentos, a modo de ganar tiempo, antes de mandar la nota a la universidad, porque eso sí es el procedimiento más efectivo, nosotros lo que sabemos hacer es, por ejemplo, revisar el nombre del rector, revisar las firmas, revisar el año, revisar el nombre, si es que en el nombre del título dice Estado Plurinacional, o si es que en el nombre, en la parte superior dice República de Bolivia, algo así. Y cuando saben hacer las falsificaciones de los títulos, saben conseguir títulos, ubican más o menos como que saben agarrar un título de cualquier año y ahí les saben cambiar ellos el nombre, pero saben olvidarse cambiarse esos detallitos, por decir, el, estado, el nombre del estado, si es república, si es estado nacional, la fecha, el nombre del rector, estos detallitos se van a revisar y con eso se vamos a tratar de buscar, ¿no? En caso de que pudiéramos obtener la información, quién estaba como rector en esa universidad en ese año, y si teníamos la información, cotejábamos, ¿no? Con el documento, con la copia que nos salía, y si es que teníamos fortuna, entonces encontrábamos ahí, ¿cómo se dice? Observaciones. En acá, ¿quiénes son responsables en caso de que ocurra alguna situación así? En caso de que hayan personas que están trabajando y no tengan el título o sean, digamos, truchas, como se diría la palabra, no corresponde, o sea, no irían, no están de acuerdo al cargo. Entonces, ¿cuál es el tema? Ah, perdón. ¿Quiénes son estas personas que serían, cómo se dice, responsables? Siempre va a ser responsable las personas que han participado del proceso de la contratación del profesional que, ¿cómo se diría?, que incumple. ¿Y quiénes son generalmente estas personas? Son las personas de recursos humanos que han hecho la contratación de esas personas. Entonces, los de recursos humanos lo que han hecho es, en este caso de lo que decía su compañera, es adelantarse para que ellos no les sorprendan, ¿no? En caso de que ellos hayan contratado a alguien y no hayan revisado los títulos. Y el tema es que el hecho de que se le pague el sueldo, el hecho de que se le pague salarios a una persona que no corresponde al cargo, existen muchos riesgos. Primero, que la persona no puede rendir, en teoría, porque no estaría preparada o capacitada para el cargo. Luego de eso está el tema de que está percibiendo, ¿cómo se dice? Está percibiendo recursos, está percibiendo dinero. Y como ese dinero se le está pagando a una persona que no está calificada, entonces ya es eso una responsabilidad civil. Según la ley número 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, la responsabilidad civil no prescribe, o sea, nosotros si tenemos alguna situación de deuda económica con el Estado, eso nunca va a prescribir, siempre vamos a terminar pagando. Entonces acá, ¿quiénes son los principales responsables? Las personas, en este caso, que se habrían beneficiado, las personas que han percibido los sueldos. Luego serían responsables solidarios
O sea, adicionalmente, en caso de que las personas que hayan percibido los sueldos no aparezcan, no quieran pagar, etcétera, entonces, ¿quiénes son responsables solidarios? Son las personas que han participado de los procesos de contratación. Ahí entran lo que es recursos humanos, luego entran los otros, ¿no? Los que han revisado los files, la comisión de apertura de sobre, todos los que han participado. Y de esa forma, digamos, lo que se hace es multiplicar los meses que esa persona ha trabajado. Digamos que estaba ganando un sueldo, no sé, de 10,000, así a la rápida. Estaba ganando 10,000 y ha trabajado, no sé, unos 5 años, por decirles. Entonces, lo que se hace es multiplican los 10,000 por los 12 meses de los 5 años, 12 por 5, 60, 10,000, son 600,000 bolivianos. Eso es lo que la persona estaría haciendo daño económico al Estado. Y luego eso, en caso de que la persona no pague o no quiera pagar o desaparezca, entonces el responsable solidario o los responsables solidarios son los de recursos humanos. 2 horas y media dura la batería. Muy bien, chicos. En ese caso, a eso se refiere cuando hay manipulación, falsificación, alteración de documentos. Con Wi-Fi ¿Ya? más rápido está capaz, ¿no? Ajá. De la compu igual, pero de las compus son más pesados. La batería siempre, lo máximo que duran es 3 horas. Chicos, perdón, pero no sé si Sí, no, se yo pensaba escucha. que ¿Están duraba. preguntando? Ah, no, no están preguntando. Ya. Acá, ¿qué más? ¿Qué situaciones más podemos encontrar que puedan generar fraude o que pueda ocasionar que existan riesgos de fraude? Acá, supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o documentos. En acá, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que nosotros, en el caso de los que han trabajado en el área de contabilidad, siempre se hacen transacciones contables, siempre se hacen comprobantes contables y todos los comprobantes contables se respaldan con documentos. Entonces acá nosotros podemos querer, no sé, manipular esto. Se nos ha perdido facturas y no queremos que se enteren, no sé, gerencia o algo así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es hacer otro tipo de registro, ¿no? Vamos a cambiar. En lugar de que poner que había crédito fiscal en el registro, vamos a poner, no sé, con retenciones para que pague la empresa, por decirlo. Entonces, eso es igual fraude, ¿no? Porque estamos alterando los registros contables. Por contabilidad, chicos, por contabilidad pasa todo. Contabilidad sabe todo lo que pasa en la empresa. ¿Por qué? Porque en contabilidad se registra todas las operaciones, todas las actividades que ocurren en la empresa, que generan movimiento o que no generan, ¿no? Entonces, en esta situación, vamos a poder nosotros ver, revisando comprobantes contables y si tenemos un sólido conocimiento contable, si es que han habido manipulaciones, ¿no? ¿Qué se llaman? Los registros o en los documentos. Siempre puede ocurrir, ¿ya? Es igual es fraude. Y el último, una mala aplicación intencional de principios de contabilidad relativos a la evaluación, reconocimiento, clasificación, presentación o revelación. En acá, nosotros lo que estamos viendo es que pueden equivocarse al momento de hacer los registros contables, pero puede ser que esto no sea de manera, ¿cómo se dice? O sea, esto puede ser de manera intencional. Estamos hablando de fraude, entonces hay intención. Y muchas veces ocurre, ¿no? Que en el área contable se busca cuando hay situaciones que no se pueden solucionar o cuando hay documentos que no se pueden encontrar, se busca registrar algo para cerrar esos ciclos, por decirles así, ¿no? Entonces, en acá se puede ser que nosotros encontremos que están yendo en contra de alguna disposición tributaria, disposición laboral, etcétera. Puede ocurrir, ¿ya? A eso se refiere este punto de información financiera fraudulenta. En resumen, se refiere a que nosotros podemos ver riesgos de que se ha manipulado la información, ¿ya? Se ha manipulado la información. Entonces, como han manipulado esa información, ya de ahí es que nosotros podemos, al momento de revisar, ver si es que es intencional o no ha habido intención. Si hubiera habido algún tipo de intención, porque es fácil darse cuenta cuando existe intención de manipulación o de corrección. Entonces, si es que ha habido intención, ya para nosotros lleva dentro de lo que es fraudulento, ¿ya? Es la diferencia, ¿no? El fraude es con intención. Malversación de activos, otra situación que puede generar, que puede ayudarnos a identificar riesgos de fraude. ¿Qué dice acá?
cuando hablamos de malversación de activos, hablamos de la falsificación de documentos. ¿No ven? Falsificación de documentos. ¿Cómo podríamos ver esto? Malversación de activos. Que nosotros estamos, no sé, reconociendo activos de la empresa a nuestro nombre, por decirles, ¿no? Estamos falsificando documentos o estamos comprando, no sé, documentos, por decirles, estamos supuestamente comprando maquinaria o estamos comprando alguna situación, algún ítem y por decirles, hemos comprado esos sin documentos de respaldo. Y nosotros para descargarnos vamos a buscar, no sé, que nos den facturas truchas o que nos den, ¿qué puede ser? O que nos den documentos, que nos den contratos falsos para que nosotros nos descarguemos. Obviamente, por decirles, nos han dado plata, nos han dado unos $10,000 para que compremos, no sé, herramientas, algo así, ¿ya? Y nosotros estamos viendo que nos conviene comprar herramientas, no sé, no sé si de la 16, pero hemos encontrado un lugar, una tienda donde no dan factura y no cuesta, y cuesta más barato todavía. ¿No ven? Entonces, acá, ¿qué pasa? Nosotros vamos a comprar las herramientas del lugar donde no nos dan documentos, nada, y nos vamos a descargar y vamos a hablar con el dueño de la empresa, del negocio, y pues el señor que nos dé una factura a un precio más alto, negociamos con él y justo lo que ha pasado más o menos con los respiradores, ¿no? Algo así, o sea, puede haber acá que, aunque no ha habido falsificación, no sé si ha habido, habría que ver si es que ha habido falsificación de documentos, pero sí ha habido en lo que se sobreprecia, ¿no? Entonces, igual es, sí ha habido malversación de activos, sí se ha generado, ¿cómo se dice? El documento está con importes demasiado, demasiado altos, ¿no? Y quién sabe, capaz el costo del respirador, bueno, sí, se ha investigado que el costo del respirador era $6,000, ¿no? Y lo han comprado a $28,000. ¿Qué ha pasado con la diferencia? No es del triple, más del triple todavía el costo desde el costo original. Y en acá que ha habido, probablemente el costo original con el que han comprado y con el que se ha quedado, porque ahorita en el momento es una suposición, ha habido ya obviamente negociados por detrás, ¿ya? Y de eso se han generado contratos, no sé, contratos falsos, por decirlo. O tal vez contratos solamente formales, pensando que no se van a dar cuenta. ¿Ya? Entonces, eso puede generar nosotros riesgo de fraude. ¿No ve? Otra situación cuando hablamos de malversación de activos es el robo de activos o propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, en donde trabajaba antes sí he visto que siempre ha ocurrido esta situación, o sea, siempre generaba susceptibilidad. Por ejemplo, se compran herramientas cuando se habla de construcciones, pero las herramientas que se compran no son herramientas económicas, son herramientas costosas. No sé, pónganle que hay taladros, no sé qué cosas, qué tipo de herramientas manejarán, que cuestan miles de dólares, ¿no? Y obviamente estos activos están asegurados porque si es que se llegan a extraviar, arruinar o cualquier situación, para que la empresa no pierda. Ahora resulta que saben perderse estas herramientas, saben perderse y ¿qué es lo que sabe pasar? Que saben hablar los que saben estar manejando las herramientas, que lo saben llevar a su casa para que no se lo lleve nadie, cosas así. Y, y como se sabe perder, ya no saben volver a la empresa, pero como sabe estar asegurado, el seguro sabe en muchos casos cubrir, sabe reponer el costo de la herramienta, pero la herramienta original siempre generaba esa susceptibilidad de que se lo hayan llegado a llevar o se lo hayan llegado a robar, ¿no? Los mismos trabajadores a un costo, o sea, se lo han llevado y lo han podido vender a un costo alto o a un buen costo, digamos. Y eso ya es un fraude porque obviamente había intención por detrás. Luego de esto, hacer que la empresa pague por bienes o servicios no recibidos, ¿no? Y en acá, obviamente, podemos ver otra vez el tema de los respiradores. Podemos ver que es ahorita lo que es lo más fresco y lo más reciente. En acá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esa situación? Tema de los respiradores, que se ha pagado, en este caso, que se han comprado y que se ha dado un anticipo. No me acuerdo si estos son los respiradores del Ministerio de Salud o del Ministerio de Energías, pero se ha dado un anticipo y ese anticipo no se ha devuelto, no lo van a devolver al Estado. Obviamente faltaba completar el pago, pero, o sea, ¿cómo les digo? Ya se ha pagado por el bien y los respiradores ya están en acá, por decirles, acá en Bolivia. Y el tema en ahí está en que
qué raro que la empresa que ha proveído los respiradores pues no esté haciendo ningún tipo de juicio al Estado Nacional, algo así. Y acá puede ser que nosotros, hay que ver, que se esté haciendo pagar por demás. ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera revisado esos, no sé, esos casos y si hubieran pagado la totalidad, el 100% de lo que ha costado, de lo que estaba ahí registrado? Y si si hubiera pagado, entonces ahí hubiéramos visto que ha habido fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría se han comprado respiradores y se han pagado más del triple de lo que costaban y se hubieran pagado más del triple de lo que costaban y, ¿cómo se diría acá? Y obviamente quien hubiera pagado esto hubiera sido el Estado Nacional, el Estado Boliviano, ¿no? Hubiera pagado el Estado Boliviano y no sé, en ese momento no hay cómo probar. En estos momentos no hay, digamos, ¿cómo se dice? O sea, en ese momento están creo todavía con el caso, con la revisión del caso en la fiscalía, pero imagínense, digamos, que se llega a ratificar todo lo que ha ocurrido, todo ese tema, de una vez sale la sentencia, y pues hubiera sido que el Estado hubiera pagado eso, ¿no ve? Y se hubieran beneficiado unas cuantas personas de la compra de los respiradores. Y eso está haciendo que, en teoría, como cualquier empresa, como cualquier entidad pública, se hace la compra de algún producto, se hace la compra de algún servicio, y como se está haciendo esta adquisición, como se está haciendo estos pagos y está pagando la empresa o está pagando el Estado, ¿quién se está beneficiando con estos sobreprecios? Son los que están haciendo las contrataciones, ¿no? Y muchas veces pasa esto cuando se hacen compras. Cuando se hacen compras es que los que hacen o los encargados de las contrataciones o los encargados de las compras siempre buscan, ¿no? Sacar su tajada, por decirse de alguna forma, cuando van a hacer este tipo de compras y quedan con el proveedor. Y lo que hacen es cumplir las formalidades, les dan las facturas, les dan las cotizaciones, les dan todos los documentos y obviamente dentro del documento el costo, ¿no? El costo que llega a ser más elevado. Por decir, le están comprando, eh, bueno, lo que nosotros ya debemos tener conocimiento de estos temas, pero están comprando, no sé, televisores y cada televisor lo están comprando en 20.000 bolivianos, 30.000 bolivianos y son televisores estándar, por decirlo, que solo cuestan 7.000 más o menos, algo así, ¿no? Y eso es lo que puede ocurrir muchas veces, puede ocurrir esta situación. De esta forma, ¿cómo se puede probar que es que ha habido sobreprecio? En acá hay que ver diferentes procedimientos, pero lo más común y lo más, lo más frecuente es que ¿cómo se dice? Que se soliciten cotizaciones de diferentes proveedores, incluso del mismo proveedor que se ha comprado, pidiendo el mismo material. Y muchas veces te responden, ¿no? Que el material, porque las empresas no conocen, digamos, quién está comprando y siempre buscan ofrecer al mejor precio porque quieren vender. Y cuando comparas lo que están comprando con lo que habían comprado, resulta que hay sobreprecio. Entonces, ahí es donde tienes evidencia, ¿no? Para verificar que sí ha habido sobreprecio de un producto X. Y acá, la utilización de activos para beneficio personal. Muchas veces ocurre acá cuando se les asignan activos, por decirles movilidades, vehículos, que se utilizan, ¿no? Estos para, no para el uso de, ¿cómo se dice? No para uso solamente institucional, sino también para uso personal, o sea, para salir, para pasear. No sé si alguna vez han debido ver, hasta en las noticias sabe salir, ¿no? Que saben estar los funcionarios o las autoridades dentro de los vehículos de las instituciones públicas ahí paseando y no están dando un uso institucional, están dando un uso personal, ¿no? Y eso también, eso vendría a ser la utilización de activos para beneficio personal. Eso sería lo que es, lo que se refiere al riesgo de fraude, ¿no? Cuando hablamos de riesgo de fraude, que puede ocurrir que hay información financiera fraudulenta y pueden existir malversación de activos, ¿no? Y de ahí hemos explicado cómo puede ocurrir esas situaciones. Luego de esto, chicos, seguimos en la parte de planificación y queremos nosotros saber cómo vamos a determinar qué riesgos vamos a encontrar, cómo vamos a saber dónde vamos a auditar, cómo vamos a saber qué cuentas vamos a auditar o dónde vamos a auditar. ¿Cómo vamos a saber esto? El auditor debe estar alerta con respecto a la identificación de riesgos significativos. La determinación de qué riesgos significativos se basa en la naturaleza del riesgo, o sea, el origen del riesgo, la fuente del riesgo, qué es lo que hace
¿Qué es lo que origina este riesgo? ¿De dónde nace el riesgo? A eso se refiere la naturaleza. Puede ser un riesgo externo, pueden ser riesgos internos, puede ser, no sé, si hablamos de riesgos externos, pueden ser riesgos económicos, pueden ser riesgos, no sé, de como lo que está pasando ahorita, del tema del COVID, eh, riesgos de salud, entonces puede haber riesgos políticos, riesgos sociales, etcétera, o pueden ser riesgos internos, riesgos que son riesgos de control, pueden haber riesgos del personal, etcétera. O sea, vamos a ver de dónde nace ese riesgo, ¿ya? Luego de esto, vamos a hacer una consideración del efecto que cualquier control interno identificado tiene sobre el riesgo. En este caso, me queda la duda, chicos, en sus empresas, no sé cómo se estará manejando esta situación, pero si bien hay empresas, ya creo que la mayoría ya está yendo a trabajar, ya la mayoría está yendo a trabajar. ¿Cómo están yendo a trabajar? Me queda la duda, chicos. ¿Están yendo a trabajar día por medio? ¿Están yendo a trabajar todos los días de la semana? ¿Están yendo a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de 7 a 3? ¿O cómo están haciendo en sus empresas? ¿Cómo están ellos atacando este riesgo? ¿Cómo se dice? Menos sábado y domingo. Ah, ya están yendo a trabajar toda la semana, pero no están yendo sábados y domingos. Están yendo toda la semana. Entonces, hay empresas en las que están yendo toda la semana. Y los demás chicos, ¿cómo están manejando este tema? ¿Cómo están ellos viendo el tema del COVID? ¿Cómo están, no sé, manejando esta situación? ¿Qué controles están estableciendo dentro de sus empresas? Supongo que deben ir con material de bioseguridad, todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo donde estoy trabajando, existen dos tipos de trabajos, más o menos. Existe el personal que está yendo a la oficina los días que le toca, o sea, está yendo día por medio. En el banco solo están trabajando la parte operativa, con traje de bioseguridad. Al banco ya no he vuelto a ir desde el marzo, todo por internet, ¿no? Pero qué buena información. Luego de esto, es decir, cajeros y ejecutivos de servicios. He ido al Visa, sí he ido, pues he ido a pagar servicios. He ido al banco, pero yo creo que el traje de bioseguridad lo deben usar para irse del banco y para entrar al banco, yo creo. Porque ahí dentro del banco yo se ve normal, así todos con ropa normal, ¿ubican? Bueno, yo les veo así normal. Luego de eso, a ver, déjenme recordar. Yo estamos haciendo así esta modalidad en la que están personas trabajando, yendo a la oficina día por medio, y hay personas que están con la modalidad de teletrabajo, que están trabajando desde sus oficinas o desde sus casas. ¿Y esto por qué? Porque existe Recursos Humanos ha sacado una disposición para que no exista, para ser vistas, sí o tres, no he entendido. Para ser vistas, sí o me confundí. Aquí, por ejemplo, están haciendo esa modalidad de eso porque Recursos Humanos sacado la disposición de que no puede haber más de 5 personas, creo, por ambiente, algo así. O sea, solamente puede haber una cantidad limitada de personas en un ambiente. Después de eso, ¿qué más? Esas son no sé cómo se diría, esos son los factores de control. Esta es la forma que están controlando para minimizar, asumo, el riesgo de contagio, ¿no? Igual, se está yendo con traje de bioseguridad para ir y para volver más o menos. Luego de esto, nosotros consideramos el efecto que tiene cualquier control interno sobre nuestros riesgos, ¿no? Existe el riesgo del COVID, el riesgo de contagio, porque además este riesgo del COVID tiene una incidencia directa en las operaciones de la empresa, porque no está yendo a trabajar todo el personal, porque no está trabajando en los horarios recurrentes, no están abriendo todas las oficinas en muchos casos. Hay muchas empresas que están trabajando con la modalidad de teletrabajo todavía, ¿ya? Entonces, esos son los controles que muchas empresas están empezando a tener. Luego de esto, hay que ver la magnitud probable de la declaración equivocada significativa o de múltiples declaraciones significativas. En acá, se refiere a cuál es el riesgo de los errores que pueden ocurrir. O sea, ¿cómo vamos a manejar este tema de los riesgos significativos? Vamos a nosotros plantearnos un umbral de materialidad, ¿ya? Vamos a manejarnos un umbral de materialidad. Eso me recuerda que vamos a hacer unos ejercicios. Voy a prepararlo yo creo que para mañana. Vamos a manejar un
umbral, o sea, vamos a manejar un porcentaje más o menos, y esto es para que nosotros nos podamos guiar y saber cuál es nuestra tolerancia, cuál va a ser nuestro límite de errores que podemos encontrar en la empresa, ¿no? A eso se refiere esto. Y la probabilidad de que ocurra el riesgo. En la evaluación de riesgos significativos, el auditor debe considerar los siguientes asuntos. Primero, si el riesgo es un fraude. ¿Por qué es diferente si el riesgo es un fraude a si son errores? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un fraude y entre un error? En que el fraude se lo realiza con intención. En tanto, los errores no son intencionales, ¿no? Si el riesgo está relacionado con desarrollos importantes económicos, de contabilidad u otros, y por consiguiente, sí requiere atención específica. En este caso, nosotros lo que nos vamos a enfocar, chicos, y cuando estamos haciendo auditoría financiera, como estamos hablando de auditoría financiera, son de las operaciones, son de los documentos, todo lo que venga a ser relacionado con aspectos que puedan afectar de manera económica a la empresa. Hay situaciones que sí pueden afectar a la empresa, pero que no están muy relacionadas con el tema económico. Por decirles que no tenga algún tipo de impacto económico. No sé, que ha habido, a ver, a ver, un caso. No, temas de la empresa, temas gerenciales, temas de productos que van a salir al mercado, competidores. Eso nos sirve a nosotros como referencia para saber dónde son las áreas críticas, o sea, cuáles son las áreas más importantes. Pero más allá de ese análisis no vamos a realizar, no vamos a ver nosotros qué productos venden, cuál es su participación en el mercado, no vamos a profundizar en ese análisis. Solamente lo vamos a tener ahí como referencia para entender mejor a la empresa, ¿ya? Pero cuando sí afecta o cuando sí tiene algún efecto económico, si es que va a afectar las utilidades, si va a afectar, no sé, si va a afectar los activos de la empresa, etcétera, ahí sí nosotros nos va a interesar esa información, ¿ya? La complejidad de las transacciones. Vamos a ver qué tan complejas son las transacciones. Si el riesgo implica transacciones significativas con partes relacionadas. Muchas empresas trabajan con partes relacionadas, o sea, trabajan, por decirles, estamos hablando acá de que existen acá dentro de Bolivia determinadas empresas, por decirles, sin ir muy lejos, tema de los bancos. En este caso, cuando hablamos de algún banco, no hablamos solamente el banco, no es solamente el banco. El banco no es solamente el banco. ¿A qué me refiero? Aquí el banco, por decirles, forma parte de un grupo, ¿no ve? De un grupo matriz. Este grupo es, ¿cómo se dice? Ah, es la corporación. Este grupo es el que ordena más o menos todas sus empresas. Por decirles, el grupo Visa, que tiene el banco Visa, del cual también sale lo que son su aseguradora, tiene también su servicio de leasing, tiene también su servicio de, ¿qué más? Sus fondos, ¿cómo se llaman estos? Ta, 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 ta. Sus fondos de inversión, etcétera. O sea, no es solamente una empresa, o sea, son partes relacionadas. No son el mismo rubro, pero sí están relacionados a través de un ente matriz. ¿No ve? Por decir ese grupo Visa, lo que es el grupo BNB, que tiene, ¿no ve? Su propio banco, también tiene lo que son sus leasing, tiene su fondo de inversión, etcétera, ¿no? Tienen diferentes subempresas más o menos, o subentidades financieras, igual de lo que es el Banco Unión, luego está lo que es su Univida, no estoy seguro si tiene su fondo de inversión, pero, o sea, todas esas empresas que se relacionan. En este caso existen, ¿no? Transacciones entre partes relacionadas. Acá tenemos que ver si dentro de lo que son las empresas relacionadas, porque esas empresas están relacionadas, existen algún tipo de riesgos, ¿no ve? En las transacciones, en las operaciones entre las partes relacionadas, podemos ver que nos llame tal vez alguna situación, que existen, no sé, pasivos de muy larga data que no se hayan regularizado, no sé, pueden existir cualquier cantidad de riesgos que afecten al grupo, que afectan al grupo. Y tenemos que ver si es que hay eso, si es que esas operaciones entre partes relacionadas conllevan a importes significativos y pueden, ¿no? Que nosotros, ¿cómo se diría? Pueden implicar que existan riesgos, ¿no? Luego, el grado de subjetividad en la medición de la información financiera relacionada con el riesgo, especialmente la que conlleva un rango amplio de incertidumbre en la medición. O sea, cuando se habla de evaluación, cuando se habla de evaluación, siempre va a haber riesgo,
por ejemplo, en el momento de hacer la evaluación de los inventarios, por decirlo, ¿ya? Esto se da más que todo en empresas industriales que sí manejan una gran amplia cantidad de inventarios, una amplia cantidad de inventarios. ¿Por qué? Porque estas empresas evalúan sus inventarios utilizando algún método. Puede ser el método PEP, puede ser el método CPP, puede ser u otro tipo de método, ¿ya? En este caso, como ellos están haciendo su evaluación de sus inventarios utilizando un método, están ellos usando estimaciones contables, no están manejando importes históricos, están proyectando ellos, están estimando más o menos cuál es el costo. Y como están estimando ellos el costo de lo que son sus inventarios con este método, tienen que, ¿cómo se dice? Tienen que respetarse, tienen que hacer caso a lo que dicen las normas. Esto de lo que es la evaluación de inventarios, por ejemplo, no se encuentran en las normas nacionales.